Ika Tushuí, Mosasoto, Bebé, Tojoto, Ikundajaco, Uape Ari, Ubiture, Tojoto, Escaje, Biuna, Piririta, pe. Soltale, dale libertad, dale la posibilidad que vuele, que recorra, que busque a través del aire, a través del mundo, a través de la altura, una posibilidad de subsistencia a la pobre Piririta. Es la traducción de la manera en que saludamos al programa Guaranita Barandú del día de la fecha, hoy 5 de septiembre del año 2020, con un abrazo gigante para todos los oyentes que están diseminados realmente en toda la región, en toda la provincia, la región norte de Corrientes, gran parte de los departamentos de Ñembucú, departamento de Misiones, departamento de Itapúa y Alto Paraná del Paraguay, así como también el sur del Mato Grosso y Río Grande do Sul, Brasil, y bueno, a través de las distintas opciones, no solamente la emisora de frecuencia modulada de Posadas, que es en la 107.3, sino también a través de las repetidoras ubicadas en distintos puntos de la provincia, San Javier, 2 de Mayo, Bernardo de Irigoyen y Puerto de Iguazú, así como también a través de la amplitud modulada en 620 kHz, que abarca una gran parte de la provincia de Corrientes. Personalmente, hasta Paso de los Libres, he podido sintonizar con perfecta nitidez la señal de LT17, entonces La Cruz, Alvear, Santo Tomé, Virasoro, venimos más acá, Playadito, ahí en Playadito tenemos una familia grande, amigos, hermanos prácticamente, con quien hemos compartido un par de almuerzos en la casa de mi hermano Osvaldo López, que con una familia numerosa nos ha recibido en más de 2 oportunidades, a donde fuimos con nuestro querido y desaparecido físicamente hermano, compañero, copiloto, maestro, alumno, y como lo cargábamos, como decíamos, alumnito del nivel inicial, Ruperto León Martínez, que hoy desde el cielo nos está iluminando y nos está enviando todas esas energías que solamente él sabía darnos a la hora de compartir Guaranita Barandú por LT17. Saludamos también a la gente que están a través de la www.radiolt17.com.ar en cualquier punto, en cualquier parte del mundo. Todo esto gracias a la operación técnica del maestro Guillermo Kosinski. ¿Cómo estás, Guillermo? A ver, hace sonar un cachito la piririta ahí para saber que estás ahí 5/5, como dicen los radios aficionados. A ver. ¡Qué grande, Guillermo! Bueno, yo quiero agradecerte doblemente porque, no porque seas jefe de operadores, sino siempre tenés la precisa, siempre tenés los elementos justos como para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con los distintos programas, pero de manera muy particular con Guaranita Barandú, así que te mando un abrazo, modo cuarentena por COVID, virtual, y un choque de codo, un choque de puño, barete porá, bien fuerte. Gracias, Guillermo, por tu excelente trabajo y siempre por estar ultimando los detalles. Él nos avisa quién está de turno, él nos avisa el número de teléfono, todo. Así que muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, y Juan, que está ahí en la seguridad del edificio, un abrazo grande para Juan también, un maestro realmente, un maestro. Bueno, Juan tenía que ser... Bueno, hoy es 5 de septiembre, Día de la Mujer Indígena. Y yo quiero sencillamente honrar a la mujer indígena, porque gracias a ellas, en un alto porcentaje, todo lo que tiene que ver con la cultura y con el idioma guaraní, me estoy refiriendo a la indígena guaraní, se mantuvo, perduró y hoy es lo que es gracias a la mujer indígena.
Así que PM guaná, cuñá, upicue, ñande upicuera, aputepe guacuñá, aguera jaucase PM PTI, añuaca, cuambora, jupa, ume, jaromocunu un huevo, JEPM, JEBT. Les quiero mandar a todas esas mujeres líderes en cuanto a la educación y la formación de todas las generaciones en la historia de la humanidad, porque es la mujer quien educa realmente. Quiero enviarle un abrazo grande y en ese abrazo lleno de amor, de gratitud, decirle gracias, gracias y gracias. Y perdón por tantos atropellos de que son objeto las comunidades indígenas de distintos puntos del planeta, pero de manera muy particular las comunidades guaraníes que sufren atropellos en el territorio hoy del país brasilero o del país paraguayo o del país argentino o en cualquier parte que hoy están identificados con país, con república, con naciones. Esta gente que son los verdaderos dueños de la tierra que cada vez se están viendo en situaciones más difíciles. Perdón. Bueno, vamos a abrir musicalmente el programa, Guillermo, ¿te parece? Ahí estuvo en contacto hace un ratito Martín de Candelaria, que ya está presto. Dice: hola, buenas noches, soy Martín de Candelaria, luego de 2 sábados de ausencia, ahora estoy escuchando Guaranita Barandú. Dice, bueno, muy bien. Y después Osvaldo, que nos acaba de llamar y nos pidió un tema en versión de ay, se me escapó, acá está, en versión del conjunto de Flaminio Arzamendia, interpretado por el dúo Quiñones Moray. El tema se titula Getama Rojeyacé. Ya hace mucho te extraño, ya deseo verte desde hace mucho tiempo, sería la traducción. Así que con este tema comenzamos musicalmente el programa Guaranita Barandú de esta fecha. Adelante, señor operador. Tamaro hesase ama ape apepe ya esa papeta perendere seresajo nai por ahí serembiapo a jugar seré covere pero en fin pipa y tepe se gustan tengo ayapo. Ya por oñande gustaba un peito la consecuencia. Tal vez no sé la inocencia de ir a perder paz. A llevero hay cuamaña, ve aja y jugar a pere. Hay coranguema otro quiere, ese corazón moverá. No se humilla y guise, hay copeisa quebrantado, pero siempre enamorado se hubo tener. Hay potaba el antecer, rico por y cojare. Si hagan tengo tocane, jamás en mi nere.
che jazmín pero que no iba. Amamoro que sajape y ahí te van que tú. Previmbi y pijarero, ya se indiere yo arriba. Allá y posan hay parante, coibi arinere yo. Eja el jubio pura jeiba, cree a bañeme. Eja el jubi, shaja el juba, Paraguay ñanereta. Peinaman de bejama, no que piseñan que coipe. Añanga que no yupente, te sarai peña pita. Seare kuma peteiba ejepiba. Oye obeba erama sepiagui marobe. Pitumbiña ne año pape, borai kukupi bejaba. Yo abiu yurupitepe, ñame mai creo yupe. Beblau per un guareco seña guindo pibeiba. Amanoja arojone, ubugupe sendive. Beba era paya y botane, beba y mau que xaramomba. Beba era pañan de yara, mora y fu. Siempre ome. FM 107.3. Te acompaña donde vayas. Pop es tu radio. Pasi membijuru botire tapijare. Azucena mi será hijo baikue. Sos en mi vagar de bohemio cantor pálido yací. Que alumbrando va será pecangui. Morena de ley, reina del sin partner en guaraní. Presa entre la red tuñando ti, semeja sutil para mi de amor prisionera ser. En la senda ideal de mi bien querer, si Paraguay potil te llevo en mi corazón, prendido con bomba y así, alumbrando mi canción, mi bella flor de Asunción, en raro que se haga distante de mi pasión, te repito, Uroja y gentil yo te vi surgir en mi vocación, como una fugaz celestial visión, igual una flor en el diapasón se para mí. Me aprisa tenaz cantándote así, tu pase me virupivo te desafijaré. Azucena mi será y jubaecue, sos
sueños en mi vagar de bohemio cantor pálido yací, que alumbrando va será Pecanguí. Si es Paraguay potí, te llevo en mi corazón, prendido como un yací, alumbrando mi canción, mi bella flor de Asunción, que taro que Chagapú, distante de mi pasión. Te repito, roja y de mi camino, cual radiante mariposa, una siesta del ensueño de mi inquieta juventud. Y al tenerte ante mis ojos, tan divina y tan hermosa, desde aquel mismo momento mi delirio fuiste tú. En la brisa jugueteando, te posaba cerca mío, esperando que inocente me acercara yo hasta ti. No aumentaba de ese modo mi locura y desvarío, por el ansia de alcanzarte y tenerte para mí. Pude asirte de tus alas brevemente, mariposa del ensueño, para darte mi querer. Y la dicha tan hermosa que gozamos tiernamente, en la sombra del pasado, ahora mío perecer. Hoy muy lejos de tu lado, solo añoro aquellos días de floridas ilusión, que no han de volver ya, mientras dicen tus versos con dolor del alma mía, que el amor que ayer vivimos era un sueño y nada más. AM 620, Radio Provincia, Misiones, LT17, Tu Provincia, Tu Radio. Bueno, qué linda selección de música, Guillermo, y me hago eco de esta selección porque no solamente porque me gusta a mí en lo personal, sino también porque la gente opina. Dice Martín, qué buena musicalización la del programa de hoy. Como siempre, dice, aunque me gusta la música del Paraguay, pero hoy estoy disfrutando a pleno, dice. Así que bueno, Martín, te mando un fuerte abrazo, gracias por esos conceptos. Realmente me hago eco de esto porque en lo personal, la música paraguaya, en realidad la música, la que le decimos la música del Paraguay, la música no tiene un lugar, un país, ¿no? Pero en este caso la polca, hay en distintos estilos. Está la polca electrónica, que nosotros de vez en cuando pasamos algunos temas del grupo Tabarandú o del grupo de Odilio Román o de Óscar Pérez y la Alegre Fórmula Nueva, algunas de Rafael, se me perdió el apellido de Rafael,
el trovador, no recuerdo el apellido. O por ejemplo de Samuel Benítez, que es un joven músico que está en Iguazú, que él solo ejecuta todos los instrumentos. Tiene su propio estudio de grabación, él le pone Samuel Benítez y su grupo, y graba él los instrumentos y todo, bajo, guitarra, teclado, batería, y va, incluso hacen dúo, canta, él hace las dos voces, y así tiene una cantidad de materiales grabados. Está en la plataforma, distintas plataformas actuales de música, y es un chico que tiene mucha aceptación, pero hace música electrónica. Nosotros, por una decisión de estilos musicales, pasamos electrónico, pero muy esporádicamente. Y también está la otra polka, que es la polka Yajeó, que es esta de los lamentos. Y esa por ahí ponemos en un 30% también. Y después está la otra, la polka moderna, digamos, que es esta con un lenguaje un poquito más atrevido, si se quiere, tipo el vocabulario de la cumbia villera, por ejemplo, que por ahí emite algunos conceptos un poquito fuertes para nosotros, para los que por ahí estamos peinando canas, y no estamos acostumbrados a decirle a una señorita, llamarla como un ser viviente de otro género, digamos, como animal. Entonces, tiene otro tenor de vocabulario. No digo que sea malo, pero bueno, pasamos poco. Y nos limitamos a pasar música con este estilo tradicional, auténtico, con el sonido del arpa, de la guitarra, del requinto, algunos que otros acordeones, y bueno, y ese es el estilo musical que nosotros elegimos para musicalizar nuestro programa. Y la prueba está en que hemos escuchado de Flaminio Arzamendia, Támaros de Yacé, después Che Jazmín, por los Miranda, después escuchábamos Paraguay Potú, en versión de José Magno Soler, y terminábamos el bloque con Mariposa de Ensueño en versión del legendario dúo Méndez López. Bueno, la gente escribe. Aquí en el Messenger tenía también un mensaje desde Comodoro Rivadavia, nos está escuchando a través de internet doña Reina Ramírez Velázquez. Para ella, que es viuda de un gran arpista también, y que es, mejor dicho, una gran dirigente de la colectividad paraguaya radicada ahí en Comodoro Rivadavia. Vaya el abrazo grande, y bueno, nuestra siempre predisposición a apoyar y aportar todo lo que se pueda para el trabajo de difusión de todo lo que tiene que ver con el idioma y la cultura de nuestra región. También nos está escuchando Mario Fedorichak, que junto con su compañera ahí están seguramente hoy, y acabo de recibir acá, abro el WhatsApp y acabo de recibir las imágenes de Bagre, de Armado, porque él es un pescador nato. Me prometió tantas veces, pero yo estoy tan acostumbrado que me prometan y no me cumplan. Me prometió tantas veces, vamos profe, vamos a organizar una pesca, te voy a avisar, vení vos, bueno, y estoy ahí preparando. Mi anzuelo ya tiene horqueta, Guillermo. ¿Viste cuando ya le sale una bifurcación al anzuelo, ya de tanto afilar el anzuelo, y nunca me avisa que se va a ir a pescar? Solamente ya me muestra, como en este caso, una selección de bagres, armado y qué sé yo cuánto más. Hasta un surubí tiene acá, así que bueno, que lo disfrute, hermano querido. Un abrazo grande para él, que es un gran trabajador social, que tiene su comedor, su merendero ahí para los chicos. Ellos no tienen la culpa, así se llama su merendero. Así que vaya el abrazo para él y para toda la gente de esa comunidad. Seguimos escuchando música, Guillermo. Nendivente, solamente contigo sería.
versión de Los Miranda para abrir este bloque musical en Guaraní Tabarandú. Nendi vente, se hay mero apava, agiante no para, yepiguay saya yoihu, nendi vente, se ayuhu amaimaba, Abocoy no lo que sayo, chapoite salabu. Nivente, coche haga y tiro viva. Ay, na saiba será pere, o paite, chama y botí. Nivente, si hay comer, hacer saiba. Ay, caturo, deje cuinte, nahi ay, se tire. Nendi vente, se hay cose o paite ara, hato vene mora y jupe, tampoco es en mi agujei. Nendi vente, se ayuku hay poche y vaga, Ao pecar en el añonte, ameaza y se curajei. Nivente, si hay medio se agataba. Ay, cobeangaro, jaijumi, dere gente se aguaraba. Nivente, oye, oye, Cuba, nivente, se Oye guapama y botepe, o mi hija o yayaipa. Tovena cupujarero, tayajesa peyasu. Arapeguara mogola isa omga saino iña saindu. Arapeguara mogola isa omga saino iña saindu. Se Paraguaira sahana, de pori se ne mamove. Se Paraguay de bejae, rojal jubeca da coe. Se Paraguaira sahana, de pori se ne mamove. Se Paraguay de bejae, rojal jubeca da coe. Belluna mumbere guapa, belleza mi sereta. Catuete y peyucule, dorigaku apoa. Go apelle ko mami, ñande ñara y ko guatan. Hay pues por el ya que ta y temba e pora. Hay pues
epona, se Paraguay sahana, dai poni se ne mamode, se Paraguay de bejae, roja el jubecada coe, se Paraguay sahana, dai poni se ne mamode, se Paraguay de bejae, roja el jubecada coe. La emisora de la provincia de Misiones. Radio Provincia. Ponte tu vestidito rosa lunares que a mí me gusta y adorna tus cabellos con florecitas de reseda y caerá el rocío que perlará tu pelo brillando como estrellas que titilando son como tú. Asuncenita, mi paisanita, cuando te veo cantar de gozo mi corazón. Asuncenita, mi paisanita, eres la gracia que se pasea por mi Asunción. Llevaré guitarra para cantarte en tu ventana y me pondré el pañuelo que me bordaste con tus manitas. Versos te cantaré que te hablarán de amor para que tú me quieras, Asuncenita, flor guaraní. Asuncenita, mi paisanita, cuando te veo cantar de gozo mi corazón. Asuncenita, mi paisanita, eres la gracia que se pasea por mi Asunción. Asuncenita, mi paisanita, cuando te veo cantar de gozo mi corazón. Asuncenita, mi paisanita, eres la gracia que se pasea por mi Asunción. Vengo yo a cantarte mi página perdida, escrita con mi sangre vertida de dolor. Son verbas dolorosas de mil sueños perdidos que un corazón herido legó por tu traición. Página perdida, escrita de lo adverso, lo infiel y lo perverso de tu mal proceder. Nunca podré creer, aunque pasen los años, el triste desengaño que me dio tu querer. Nunca podré creer, aunque pasen los años, el triste desengaño que me dio tu querer. Mi página perdida nació de lo que has hecho, inmenso del desprecio que siento yo por ti. Mujer fiera y ruin, tu alma es maldecida, mi página perdida dedico para ti.
mujer mal pagadora, espina del destino, sembraste en mi camino un mundo de dolor. Nunca tendrás perdón, tu amor es un fingido, mi página perdida será tu perdición. Nunca tendrás perdón, tu amor es un fingido, mi página perdida será tu perdición. De norte a sur, de este a oeste, LT17, Radio Provincia de Misiones. Radio Provincia. El tema Mi página perdida de Silverio Rojas en versión de los Ovelar. Hermosa, hermosa composición, hermosa letra realmente. Anteriormente escuchábamos a los Tres Sudamericanos con el tema Mi paisanita. Y después los dos primeros temas eran Nendivente, que anuncié en versión de los Miranda, y Neponace Paraguay en versión de Rigoberto Arévalo y el trío de siempre. Rigoberto, que supo estar también en algunas ediciones del Festival Nacional de la Música del Litoral. Recuerdo que en el año 1980 y tanto, no recuerdo, nunca puedo recordar en qué año fue que yo toqué en el festival acompañando a Miguel Ángel Núñez, y ahí subimos después de Rigoberto Arévalo, que bueno, nos dejó un público enfervorizado con su repertorio, y después entrábamos los dos solitos con la guitarra y la voz de Miguel Ángel Núñez, pero bueno, por suerte teníamos nuestro público local, y bueno, también recibimos los aplausos en aquella edición. Creo que fue en el año 1987, 86, nunca puedo recordar en qué año fue. La cosa es que, bueno, ahí estábamos. Y Rigoberto Arévalo, un destacado músico que recorrió el mundo, y bueno, y que hoy por hoy sigue tan activo en Asunción. Un requintista, un guitarrista y una voz tremenda, tremenda realmente. Bueno, después en otras ediciones también estuvo en el Festival de la Música del Litoral, así que es una persona muy querida en esta región, en nuestra provincia, en nuestra ciudad de Posadas, y bueno, y en cuantos escenarios le toque pisar, siempre recibe la aceptación por su calidad interpretativa. Bueno, aunque ya pasó, pero es bueno mencionar que desde la Asociación de Músicos Populares Misioneros, el pasado jueves 3 de septiembre, se desarrolló la primera noche de peña virtual de MPM. Una peña con presencia de músicos en vivo en el escenario del Centro Cultural Vicente Cidade, un evento que se logró realizar gracias al apoyo del gobierno de la provincia, en la persona del secretario de Cultura, nuestro colega José Lo Schwab, quien brindó, bueno, toda la logística para que se pueda realizar. Alejandro Gutiérrez, como director del Centro Cultural Vicente Cidade, también por permitirnos utilizar ese espacio físico para la actuación de los músicos, que fue transmitido por el canal de YouTube, el canal de Cultura, que aún está el video y que se puede volver a revivir cuando se quiera revivir. Esto fue organizado con el propósito de habilitar un CBU de la cuenta bancaria del Banco Nación, para que aquellas personas que puedan, que quieran y que tengan deseos
de hacer un aporte económico, lo pudieran hacer sin importar cuánto dinero, pero para apoyar el funcionamiento del local de donde nos reunimos los músicos populares, que es un local que tenemos en Comodato, y vale la pena destacar el agradecimiento al señor Alves, que es el secretario general de la Unión de Transporte Automotor, UTA. Entonces ellos nos dan un local, pero bueno, ese local lleva gasto, tenemos que pagar la luz, el agua, una serie de servicios, y como no nos estamos reuniendo, los depósitos, o sea, las cuotas, no hay una cuota fija, sino que son aportes voluntarios, y bueno, y se nos vinieron las boletas toda encimada, y bueno, y había que hacer algo para hacer frente a ese compromiso. Los músicos populares misioneros entonces organizamos ese evento para que cada uno puedan actuar, donando su actuación, y de esta manera el público tenga la posibilidad de ver a destacados artistas. Estuvo Tito Maciel y sus guitarras latinas, estuvo Jorge Noya, estuvo Selva María, Alba Toledo, estuvo también Rulo Grabovieski en esta primera fecha. Y la siguiente va a ser el jueves 1 de octubre, porque se tiene previsto realizar todos los primer jueves de cada mes. Así que la siguiente cita va a ser el jueves 1 de octubre, el día del Yopará. Nos vamos a encontrar musicalizando de nuevo la peña virtual de MPM, si Dios quiere. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a un amigo acá de Candelaria. El padre vive acá, él está en Buenos Aires. Son trabajadores de la cultura guaraní porque distribuyen un producto de consumo de la gastronomía guaraní, como es el locro, como es el poroto, como es la harina de maíz, el almidón, todo lo que tiene que ver con la gastronomía de guaraní, Ñandecoga. Están en Buenos Aires y hace la cobertura con la atención en distintas partes, en distintas provincias. Él se llama José Luis Alderete, es un gran arpista que recorrió también, estuvo de gira por Europa no hace mucho tiempo, y le acompaña otro gran guitarrista de nuestra Posadas querida, Ángel El Pato García. El tema Melodías para ti suena así para abrir este bloque musical. Guaranita Barandú por LT17.
Recuesta tu cabecita en mi hombro y llora. Y cuéntame tus angustias que tal vez así comprenda que se irán tus penas y mientras tanto besaré tu llanto, besaré tu llanto. Reclina sobre mi hombro tu cabeza amada, que nada se habrá perdido si has tenido fe. Que llora en mi hombro, juro que no se va nunca, que no se va nunca, porque me quiere a mí. Amor, yo quiero tu cariño, Porque vivo tan solito. no sé si es tuyo la promesa o el amor regresa. Si es verdad que llora, si es verdad que reza. Que llora en mi hombro, juro que no se va nunca, que no se va nunca, Porque me quiere a mí. Reclina sobre mi hombro tu cabeza amada, que nada se habrá perdido si has tenido fe. que llora en mi hombro, juro que no se va nunca, que no se va nunca, Porque me quiere a mí. amor, yo quiero tu cariño, Porque vivo tan solito. no sé si es tuyo la promesa o el amor regresa. Si es verdad que llora, si es verdad que reza. Que llora en mi hombro, juro que no se va nunca, que no se va nunca, Porque me quiere a mí. recuesta tu cabecita en mi hombro y llora. Estás escuchando Aire con orgullo guaraní. LT17 AM620 Radio Provincia de Misiones. Ai po o amoita se popite penga quasi va correseda. Nere codiaro te se estuta floraro mala de yo guapa. Tal vez ya ne catuve mai se desprecia y upedece. Tajante cero sale el alma ani se causa de coase. Llevarle tal ese mensaje a Arajauca. En un barquito la esquelita y pericobo te de topar. A Upe Cuevo, a Tupimita, Villa San Pedro se le sabe. Pero la seguirá, hijo te va, o bollo ya va a pecuaraje. Adiós barquito de Yarejoma, con confianza de Yeyocuar. Noticia triste de cargamento para la Rosa del Paraguay. Tal vez de Yaneca tuve más se despecia y upedece.
Tajante cero sale lana, ani se cansa de cuase. Bueno, gracias Guillermo, gracias realmente. Melodía para ti, escuchábamos en versión de José Luis Alderete y el Pato García, y después Tu cabecita en mi hombro, me acamice a ti Ari, en versión de Alberto de Luque, y recién un tema que lo incluimos ahí para complacer, por si está escuchando, espero que se haga sentir, nuestro colega, amigo, compañero y convecino de Candelaria, Kiko Bastán, una de las pocas polcas que le suele gustar, que le encanta mi barquito de Esquelita. Así que bueno, esperemos que hayan escuchado, que esté escuchando y haya disfrutado de su tema predilecto, por cierto. Bueno, Kiko, al igual que yo, también estamos cumpliendo estrictamente el aislamiento, la cuarentena, y estamos en nuestros respectivos domicilios, y solamente cuando tenemos que ir al banco, el otro día lo vi a Kiko, cubierto desde los ojos hasta el pecho, más o menos el barbijo que tiene, y con un sombrero que le entraba hasta casi cubriéndole la mitad del globo ocular, de los globos oculares así ensartado, ¿te imaginás? Bueno, así tipo mexicano malviviente, ¿viste? Y todo cubierto, y tenía un sobre todo de eso impermeable, tipo transparente, así todo, que le cubría todo el cuerpo, un poco más, y estaba como esos astronautas. Pero bueno, hay que cuidarse, y él cumple a rajatabla todas las recomendaciones. Nosotros nos vamos, gracias Guillermo por tu excelente trabajo. Vamos a escuchar un tema que nunca deja de ser solicitado, principalmente por aquellos descendientes de excombatientes que ya no están con vida, los excombatientes, la gran mayoría, pero sus herederos siempre los recuerda escuchando este tema, y más de uno suelta un lagrimón. Escuchamos 13 Tuyutí, y con nos vamos hasta el próximo sábado. Gracias. Natajupi mi mano a la visera, jacamboyo ya se embaraca mi. Amongara y bonanagua chincera, taro pura hey, 13 Tuyutí. Aro pura heita, regimiento 13 en Nanagua de gloria, llevo viajeite. Hay que ver a mi regimiento 7, la muralla, viva Mopujajare. Rojata, Majahuite, Sara y Pepete, Emero, Ñeñanduca, Roge, Yagangua, Orera, Urete, pedestal de gloria, Omajejangua. Por Ave y Paraguay, va soldado, ya era morunde en mí. Dale Bantero, ya la base bandoro y Cotebellero, sí. Mi comando y Rajendive, Brizuela, Moco y Bebo y Añambaracá. A León, Chaqueño y Yiquere, fuera mayor caballero, Moreno Visa. Cachorro de Tire suele ser overo, mayora, machito ye. Hoy me cuatía P20 de enero, Peneño, Gatú, Pembo, hoy me bebara corera, pera me orera, aro, laurel te cuajú. Hoy un pijamua, mi baro, ame regimiento, 13 oñe, cuambocu. O de nore, cope tuyo, tío, verera, mitad y patalampi, no cueste. Uira, jaiwi, tú, oñe, supe, jeva, orero, basao, esa llave. Hoy de Pucúa, Maito, que chapan el regimiento, 13 era Puicuereta, alecha de Coro, Pema, oye, Juane, historia, Percuco, era Mojuá. 20 bolige, coen su huevando, que llamo, ay, que Paraguay.
Oiga, espérame y copiara se va regimiento 13 cabizo posee. Un te coimo a carata y pero a peo yucuta pire pereni. Oye pollo gringo tuya viro nanaguaro creo yo soy ti. Tuve te pegó la victoria regimiento 13 ocupado en mí. Anaika tu maje y la historiando pamo hay carras a guaraní. Ella de 20 de enero y cogeja ahora viernes lo va a ser. Ojo iba a sangre y juego y que pavo a peña bolimembe. Otro pito por regimiento 3 sendero pues está mamando a mí. O escribí su fe y la tu historia tamoña no fuera 13 tuyo ya ella rojina gurur hoy cobanda ya ego y ya cobetaja do yuko yupi y a poco bata pendo yuko y te digo ahí abajo. Y caje cañón, dos sobre y metralla llamando catija y batallón. Ani un febrero tu en muralla homo iba tu quinta división. Ya me tico voy tu el cañón cambo cara tatirangüe. A ocho a arilla esa peñure y nebullo a bolire hombre. A vaya tan hueco, a peja pepe, a cadera fuera homo sarandi. A los cerca clima se peja y pepe y con cuete guay salomita gopi. O eti vive o de retendón pecure en villo guay de catuyo y que. O se japerame el golfito lo tembo caír a tape ojo va pete. Un y 105 ditos a peno bambo a pues rentado y cojutata. Esa piramita tatio ya po baño acá como su lugar. Ella ne voy la añareta me la va el posible y función ya ve. O esa va cuena mucho güero ya en el regimiento 13 farra carafe. Hasta jupi mi mano a la visera hasta mondo jose coraje en mí. A Mongaray mananagua chinchera casi regimiento 13 tuyuti. Número 13 ese regimiento tamoñaro mento yecuá. Fortina nagua ese campamento la muralla vieja olleja. Fortina nagua ese campamento la heroica quinta se división. Número 13 ese regimiento solito el 1 se batallón.